Bienvenidos a Consentido de Negocios. Un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Consentido de Negocios, un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos como invitado a Óscar Sinisterra. Es un emprendedor en el sector de bienes raíces en Atlanta, Estados Unidos, con amplia experiencia en marketing y retail y más de 30 años en estos sectores. Ha trabajado en proyectos de desarrollos inmobiliarios y revitalización de centros comerciales. Y actualmente se dedica de forma privada a los bienes raíces. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias Manuel. Un saludo a ti, a Julio y a Rafael. Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido, Óscar. Qué placer tenerte por acá. Y me gustaría el placer es mío. Y me gustaría que comenzáramos esta conversación, pues, con un tema que ha venido surgiendo cada vez más por la situación, vamos a llamarle una situación económica mundial, que ha sido, como lo hemos platicado en este programa en otras ocasiones, pues es muy curiosa porque en algunos aspectos pareciera que la economía está lenta, no está creciendo en ciertos países, en ciertos sectores, y por otro lado, estos años de pandemia han permitido que muchos inversionistas hayan acumulado capital que ahora están buscando colocar en proyectos de inversión, incluso fuera de sus países. Creo yo que una de las opciones que vamos a platicar en el programa del día de hoy, al menos aquí en México y en América Latina, pareciera que pues es algo muy lejano, algo muy complicado, algo que no es posible de lograr tan fácilmente, y me refiero a invertir en Estados Unidos en bienes raíces. Y creo que esto pues pareciera que es una situación que se puede dar de manera muy difícil, ¿no? Después de pasar muchos trámites, o se necesita mucho dinero, o simplemente el hecho de irse a Estados Unidos a vivir o a poner un negocio, implica algo que en América Latina casi no se tiene, que es el dinero, ¿no? Entonces, yo creo, Óscar, si nos pudieras empezar a platicar, ¿cómo es esta idea de invertir en Estados Unidos en bienes raíces? ¿Cuál es la implicación o la mayor implicación que se tiene al momento de pensar en esta idea de invertir en Estados Unidos? A ver, yo lo que haría es dividiría el tema en dos partes. ¿Vienes como inversionista estrictamente o vienes como inversionista y adicionalmente asentarte aquí en el país? Esas serían dos cosas diferentes. Como inversionista, las puertas están abiertas. Estados Unidos es indudablemente un foco de atracción para inversiones extranjeras y muy sencillamente puedes comprar y devolverte al otro día a tu país. Eso no hay ningún problema. Las leyes te garantizan tu propiedad, la propiedad privada, pues. Y eso no tiene ningún problema. Hay unos elementos pues adicionales de fiscales, etcétera, que se tienen que considerar si has comprado aquí. El tema fiscal es local y, en fin, esos son los impuestos a la propiedad básicamente y pues algunos otros, pero
ese no es un tema complicado, eso es, digamos, pienso yo que normal en cualquier parte, ¿no es cierto? Y ya si tú quieres venirte a vivir a Estados Unidos, eh, tienes que también saber qué es lo que quieres hacer, porque puedes venirte como un inversionista a desarrollar y a no tener derecho a ser empleado. Pues cuando eres inversionista vienes es a hacer inversión y a crear empleo. Es básicamente una de las características que tiene esa visa. Porque es lo que es atractivo para el país, ¿no es cierto? Si vas a venir aquí como inversionista, ¿cuál es el aporte que vas a hacer? Y cada ramo tendrá sus propias características, ¿no? En el campo de los bienes raíces, esa es una característica. Yo tuve la experiencia personal de venirme con visa de inversionista y a raíz pues, de las circunstancias que rodearon mi venida y lo que pasó en mi país de origen, tuve que prescindir de la visa de inversionista porque no tenía cómo probar que estaba generando empleo, que estaba generando y que estaba moviendo pues un capital tal como le exige la visa de inversionista. O sea, si tú eres inversionista, si logras la visa de inversionista, vienes a hacer inversiones en el campo que has dicho que has venido a hacer. En eso tiene algunas restricciones, digamos, de amplitud, ¿no? Si tú dices que vienes a hacer una cosa, lo normal es que vengas a hacer esa cosa. Si la visa de inversionista, adicionalmente, después de cierto tiempo, te va dando derechos, por decirlo así, y pues yo no soy experto en el tema legal, pero digamos que me atrevo. Te va dando derechos como acumular puntos para que puedas lograr una situación migratoria ya más estable, como sea una residencia, etcétera. Y ya después de la residencia, años después, vienen las posibilidades de convertirse en ciudadano. O sea que lo que tienen que tener muy claro es qué es lo que vienen a hacer, ¿no es cierto? Vengo simplemente a invertir y las oportunidades están ahí. Se puede bajar del avión, reunirse en las oficinas de los abogados, hacer la compra y volverse para el país, y a la propiedad no le va a pasar absolutamente nada. Y en el otro, pues lo que acabo de narrar, eso más o menos a grosso modo. ¿Sí? Fíjate que me parece que a veces estos conceptos básicos son los que muchos inversionistas, incluso experimentados, pueden olvidar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la intención que tengo al moverme a Estados Unidos? Y creo que muchas veces el hecho de decir, bueno, tengo un capital, ¿a dónde lo pongo? Hace que no analicemos bien cuál es el propósito de esa inversión que vamos a hacer. Yo creo, Julio, Rafa, que como hemos platicado en este programa, muchas veces esas bases, esos conceptos básicos al momento de pensar en el dinero, son los que muchas veces nos llevan a cometer los errores de inversión que pueden suceder, sobre todo al momento en que decides, bueno, ser inversionista, como menciona Oscar, y llegas y compras una propiedad y te regresas a tu país, y otra es mover toda tu vida y tu idea de crear negocios y crear empleos en un país que además, como menciona Oscar, te obliga a ciertas cuestiones en términos de esa creación de empleos. Yo creo que, como hemos platicado aquí, no me parece que sea algo imposible el pensar que vas a invertir en Estados Unidos, vas a mover tu vida para allá, vas a crear empleos en ese país, pero me parece que hay que tener bien fundamentados esos conceptos básicos. Sí, pues buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ay, perdón, ¿querías decir algo, Oscar? Adelante. No, les quería poner un par de ejemplos. También un ciudadano mexicano me contactó porque quería venirse a vivir aquí a Estados Unidos. El tema de él fueron los multifamiliares, o sea, los comprar apartamentos para rentar.
En efecto, eso se hizo. Se compraron los temas, ellos trasladaron su dinero, compraron los multifamiliares y aquí están viviendo. Así de sencillo. Eso, con ese monto de dinero, las visas de inversionistas no son complicadas, pues. El otro era un centro comercial que pensábamos desarrollar con pequeños locales, y el tema, el mercado objetivo eran los chinos, y a ellos les íbamos a vender un negocio ya moviéndose. O sea, ellos compraban un negocio. Con eso ya tenían un poquito de recorrido y la visa de inversionista se les facilitaba. En efecto, es algo que sucede pues cotidianamente. Recuerdo que la persona con la cual se hacía la transacción tenía toda una red establecida en Singapur para hacerle los trámites a los ciudadanos de la China que se vienen aquí buscando visas de inversionista. Sí, eso aquí en Estados Unidos, yo creo que si en algún país la cosa es clara y fluida, es aquí en Estados Unidos. Definitivamente. Buenas noches a todo nuestro auditorio, ¿cómo están? Qué gusto tenerte aquí, Oscar, nuevamente te saludo. Gracias. Y qué tema tan interesante. Voy a tomar un poquito lo que decían ambos con respecto a este tema que me resulta también a mí de gran interés, por tres temas prácticamente, por tres cosas. La primera es, este programa siempre ha buscado el conseguir información de diferentes temas de negocios, políticos, sociales, económicos, financieros, tanto en México como en el mundo, para el auditorio que nos escucha en otros países. Pues cuántos de las personas que estamos en el centro Norteamérica, en México específicamente, o hacia el sur del continente, pues creemos, como bien decía Manuel, que esto es prácticamente una idea descabellada, ¿no? Que es algo imposible, que no podemos nosotros comprar una propiedad en Estados Unidos, por todo lo que a veces escuchamos. Desafortunadamente, con el uso de las redes para bien y para mal, pues escuchamos que a veces el país del norte, nuestro país vecino, pues es un país que no tiene las mismas oportunidades que hace 50, 60 años que se fueron algunos inmigrantes de México a trabajar, en su gran mayoría de forma ilegal, a Estados Unidos, ¿no? Que ahora con el tema de regulación migratoria, ahora con las leyes desde el pasado presidente de los Estados Unidos al actual presidente, las cosas cada vez son más complicadas y desafortunadamente siempre nos quedamos con esos temas, ¿no? Que no necesariamente son los correctos. O sea, ¿cuántos de nosotros nuestra experiencia no fue? Sobre todo los que vivíamos en el norte, Manuel y yo tuvimos la oportunidad de vivir cercanos a la frontera, donde estudiamos la universidad, y muchos de nuestros compañeros en algún momento se fueron a probar suerte por allá, ¿no? Gente, bueno, pues obviamente 20 años más jóvenes, que sus ideas y sus aspiraciones eran otras, diferentes. Te quiero interrumpir un momento ahí. Si adelante, Oscar. Sí, adelante. Mira, la cosa es sin tanto misterio, ¿sí? Que aquí existe, si tú quieres comprar tu casa, puedes comprar tu casa sin tener tu situación migratoria clara. Claro. Y la compras teniendo Social Security, que es cuando ya demuestras que tienes tu situación aclarada, o la compras con lo que se llama un Tax ID. No sé si ustedes lo han oído mencionar. El Tax ID es un número que te da el IRS. A Estados Unidos lo único que le interesa es que estés pagando impuestos, ¿sí? Es correcto. Y te dan un crédito. Puedes conseguir un crédito, es un poquito más duro. En vez de, tú consigues créditos para vivienda a partir del 3,5%, digamos, de down payment. Aquí, cuando es con Tax ID, el mínimo es el 20%. Pero tú, inclusive con tu Tax ID, tienes la posibilidad de construir crédito, ¿sí? ¿Y cuánta gente no ha comprado casa con Tax ID? Pero muchísima. Seguramente. ¿Y cuál es la garantía que tienen que van a permanecer en el país?
Ninguna. Sí, ¿Cuál es la garantía que tienen? Es la de la realidad diaria, de que no los van a sacar de aquí. Esa es la realidad, ¿sí? Porque pues ya son más de 60 millones de hispanos los que hay en Estados Unidos. Esa es una cifra considerable, o sea que... Y el crecimiento de la población en Estados Unidos está básicamente dado por los hispanos y los inmigrantes. O sea, los anglosajones no están creciendo el país en población. Eso es muy interesante y es algo que decía en estos días Elon Musk. El problema más serio que va a enfrentar Estados Unidos y el mundo es que la tasa de crecimiento se está decayendo. Sí, toda la razón y apoyando tu comentario, coincido, por eso quería llegar hasta este punto. Son cosas que nosotros hemos visto desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que inclusive viéndolo desde afuera, nosotros como visitantes del país norteamericano, de nuestro país vecino, pues hicimos una idea errónea de lo que es poder comprar una propiedad, de lo que es poder invertir en Estados Unidos, inclusive no tener que vivir allá y tener una casa, como algunos de nuestros amigos lo han hecho, pero siempre buscando la mejor opción, porque este programa lo que pretende es informar a nuestra audiencia para que tomen decisiones acertadas. Y qué mejor pues tenerte aquí, que nos puedas informar de todos estos temas tan interesantes, donde podemos ver alternativas que logren que nosotros podamos tener una mejor opción de inversión. O sea, esto partiendo de lo que decíamos al principio, a veces lo vemos algo como inalcanzable, ¿no? Porque pensamos que entonces, por mi situación migratoria o en las situaciones o en las que me encuentre en el país en el que esté, pues eso va a ser mucho más complicado que hacer una inversión en México, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera es así. Por otro lado, también creo que debemos de considerar que el país y Estados Unidos y México y el mundo entero, pues hoy es un mundo globalizado, que nos presenta opciones en todo el mundo, que debemos de conocer como personas interesadas en invertir, en crecer, en ahorrar, en diferentes mecanismos financieros, para poder maximizar las utilidades de nuestro dinero. Y eso es importante. Te pongo otro ejemplo. Tú vienes, compras una franquicia. Las franquicias son muy atractivas porque son modelos que tienen unas posibilidades de éxito mayores a las de iniciativa, pues las que comienzan de cero. ¿Sí? Compras una franquicia, estableces el local de la franquicia o el negocio. Ahora ya no se puede hablar de un sitio porque los sitios no quedan, para muchas franquicias los sitios ya no quedan en ningún sitio. Pero estableces una franquicia y le presentas eso al gobierno y con eso te vienes con una visa inversionista a hacer tu trabajo. Entonces, por ejemplo, es un modelo que no es ninguna novedad, pues no es lo que te estoy diciendo, lo han hecho y lo hacen muchos. Sí, puertas de entrada, puertas de oportunidades, sí. Lo interesante de este programa es que entendamos que hay otras alternativas que probablemente estaban fuera de nuestra realidad porque así las concebimos, porque nuestra percepción era diferente y era errónea a lo mejor, y que hoy son una realidad, y que hoy las podemos ayudar en este programa y con la ayuda de Oscar y de nuestro equipo de trabajo en buscar esas opciones, ¿no? Que les permitan a las personas pues, poder acceder a algo que podría ser mucho mejor de lo que están teniendo hoy. Entonces yo creo que Rafa más adelante nos va a platicar, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, pues cuántas veces hemos visto la oportunidad, ¿no? Pero es un tema social, porque si nos acercamos con la familia y con los amigos cercanos, pues el 99% de ellos van a decir, no te conviene, no lo hagas, pero por la falta de información. O sea, por no conocer realmente los beneficios que esto pudiera tener, ¿no? O sea, la historia que traemos de Donald Trump, la historia que traemos de otros presidentes, donde creemos que pues siempre el gobierno norteamericano va a apoyar a los ciudadanos y a las personas anglosajonas y nacidas en Estados Unidos, pues eso está cambiando, ¿no? Hoy la realidad de la economía en Estados Unidos es otra completamente diferente hace 20 años. Y creo que debemos aprovechar estos momentos para poder empezar a tomar decisiones con relación a estos puntos
que pueden ser muy interesantes para muchos de nosotros, ¿no? Te doy la bienvenida nuevamente, Oscar. La verdad es que este tema es súper interesante. Rafa nos comentará más adelante temas económicos, financieros que podrían apoyar a que nos involucremos más en estos temas, ¿no? Excelente. Oscar, me gustaría que nos comentaras también sobre cuál es el perfil que tú has observado en estos años que has trabajado este tema. ¿Cuál es el perfil de un inversionista que va a Estados Unidos, que cambia su vida a Estados Unidos, que quiere abrir un negocio en Estados Unidos? Y me gustaría que en la siguiente parte del programa comenzáramos con este perfil del inversionista. ¿Quién es? ¿Qué persigue? ¿Realmente sabe? ¿Has visto que sabe lo que quiere de Estados Unidos? Y creo que este sería un punto importante porque muchas veces como inversionistas no sabemos o no nos identificamos bien con esos perfiles que a lo mejor pueden ser estereotipos y no realmente un perfil de inversionista que sabe lo que va a hacer. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Y bueno, amigos, estamos de regreso y Oscar, platícanos cuál es el perfil del inversionista que tú has tenido la oportunidad con el que has tenido la oportunidad de trabajar en estos años. ¿Qué es lo que realmente observas que es, digamos, el punto más importante al momento de tratar con un inversionista que realmente sabe o que al menos tiene esta noción de lo que implica para él moverse e invertir en Estados Unidos? Yo comenzaría por decirte que lo más importante es saber a qué se viene. Sí, porque hay un dicho que la manera de hacer $1 millón en Estados Unidos es traerse 10 y perder 9. Sí, para que le quede a uno $1 millón. Porque fácil es que eso ocurra si uno no tiene claridad. Este es un país con una economía muy dinámica y si uno no sabe qué es lo que quiere, pues se le tragan el dinero. Eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo, pues, pero aquí es en dólares, o sea que la cosa es más costosa. Pero eso no es difícil, o sea, yo creo que no tiene ningún cuestionamiento decir que uno debe saber a qué va, ¿cierto? Y si va a venir como inversionista y lo que quiere es establecerse, ¿por qué no hacerlo por pasos, no es cierto? Escoger un negocio o un negocio que se sepa que tiene estabilidad desde donde la persona pueda, por decirlo así, otear el horizonte y comenzar a conocer el país para saber cuáles son las oportunidades adicionales que se le vienen, ¿no es cierto? Si uno tiene, digamos, hay sectores en los cuales es, digamos, más seguro, como pues son los bienes raíces, ¿sí? Digamos, tú quieres comprar apartamentos de renta, para poner el ejemplo que les ponía anteriormente, ¿cierto? Existen los apartamentos de tipo A, B y C. C son los que ya están pues más deteriorados y A son, digamos, los nuevos. Vienes y compras un multifamiliar de 100 unidades, digamos que, como llaman en el argot, que cada puerta te cueste $50,000, ¿cierto? Eso pues es una cifra importante, eso te tiene, es algo que adicionalmente tú como inversionista puedes llegar con un dinero que sea la cuota inicial, porque aquí encuentras bancos que te ayudan a pagar el resto. No tiene que ser que tú tienes que pagar todo el dinero de las 100 unidades, para seguir con ese ejemplo.
eso es muy importante porque si vienes a ensayar con un negocio, pues debes saber que vas a estar pagando en dólares el trial and error, ¿cierto? El ensayo y el error. Yo diría que eso es lo más importante, pero hay infinidad de oportunidades como esta de los bienes raíces, como lo son las franquicias, en fin, muchas oportunidades que son negocios ya establecidos, que tienen una tradición y que uno sabe que va a la fija, ¿cierto? Va a haber una curva de aprendizaje del inversionista, inclusive con respecto a un negocio que sea tradicional, pero esa curva de aprendizaje pues tiene cierto elemento de seguridad y de certeza. Eso digamos, para mí es lo más importante. Luego, ¿cuál es el perfil del inversionista? Esto es tan ancho como alto, pues. Hay todo un espectro de inversionistas. Si uno ve a los chinos, ellos se especializan en poner restaurantes. Si uno ve a los hindús, ellos están comprando hoteles pequeños, hoteles de esos de carretera, que ya están, digamos, un poquito deteriorados, y bien les hacen una pequeña rehabilitación. Si hay quienes se enfocan en las lavanderías, por ejemplo, que hablábamos la vez pasada, encuentras eso muy especializado y es explicable, ¿no es cierto? Tú vienes ahí, le preguntas, el hindú le preguntará al otro hindú, ¿y qué será que hago? Le digo, pues lo que yo sé es de hoteles, entonces por ahí se va metiendo, ¿sí? Se ve muy como se ve bastante la especialidad de acuerdo al grupo migratorio, por decirlo así. Así que un perfil, yo diría que sería, bueno, de pronto sí existe un perfil que es el perfil del inmigrante que se va de acuerdo a lo que le enseñan los que le han precedido y que le enseñan cómo hacerlo, porque las comunidades pues se guardan mucho a sí mismas. Los hispanos han llegado a hacer de todo, ¿cierto? Porque los hispanos se han venido a salir adelante desde cero aquí. Entonces ahí pues no hay un perfil de inversionista. Va a haber un segmento, obviamente, como el que les mencionaba yo, este señor tenía una fábrica textil, o tiene la fábrica textil en algún sitio de México que no recuerdo, y tenía ya un dinero y quería venirse con su familia a Estados Unidos y compró 2 complejos multifamiliares y su empleo es manejar los complejos multifamiliares, y esa es la disculpa inicial, y después irá ampliándose hacia otros campos. No sé si eso responde, Manuel, Rafa, que veo que estás ahí en primer plano. Sí, creo que en realidad eso es lo que nosotros queremos exponer en nuestro programa, ¿no? Creo que muchas veces esa idea del inversionista es más bien un estereotipo, y realmente el inversionista como tal no es un perfil, sino tal vez es un conjunto de conocimientos, gente que sabe, por ejemplo, esto que nos mencionaste, que es algo muy crudo, por decirlo de algún modo, pero muy real, ¿no? Si quieres hacer $1 millón, trae 10 para perder 9. Y eso sucede, y creo que muchas veces se pierde de vista estas situaciones básicas donde, pues más que el perfil, es el conocimiento que han desarrollado los inversionistas para poder encarar sus proyectos. Yo creo, Rafa, ahí, precisamente hablando de esta idea o de esta falsa idea de un perfil de inversionista para algo específico,
yo creo que tiene que ver también con algunos de los datos que platicábamos fuera del aire. En términos de aquí en México, por ejemplo, ¿dónde se encuentra esa posibilidad en términos de un proyecto hacia Estados Unidos? Pues yo creo que pues lo que yo he visto y conozco de esta plática es que hay un segmento en la población total de México que sí obedece a intereses muy particulares de inversión. Estados Unidos, evidentemente, por la cercanía que tenemos. Y si volteamos hacia abajo, no creo que el interés sea tan grande, porque si hay un interés en invertir, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, que acabo de estar en Colombia, en Argentina, creo que sí hay ciertos intereses por ciertos negocios y ciertas habilidades y experiencia que tiene un segmento de la población de ir a abrir un restaurante a Argentina. Esto es, aunque parezca raro, sí pasa. Aunque parezca raro, hay quien puede ir a abrir también un negocio a Brasil y es muy productivo, pero enfoquémonos al mercado estadounidense. Creo que sí hay un segmento importante que tiene los recursos, pero como estamos muy acostumbrados a escuchar que la gente de México migra o la migración hacia Estados Unidos es para hacer labores o el trabajo, que hasta en su momento hubo un muy buen chiste que por ahí salió, que ni los negros quieren. Eso suena como a un chiste, pero fue cierto, alguien lo dijo. No vamos a decir quién fue, pero ya sabemos, a lo mejor los que estamos escuchando esto, alguien lo dijo. Los mexicanos pues hacen las chambas que no queremos ni siquiera, no quieren ni siquiera los negros en el país. Esto fue, ya ahora se oye como un chiste, pero fue algo grave, ¿no? Sí le pegó fuerte a la comunidad latina o mexicana. Y creo que ese estigma pues sigue estando por ahí, pero hay otro mercado de inversionistas, que es gente que está muy preparada y que tiene muchos elementos muy importantes para poder invertir en Estados Unidos, en los mercados de bienes raíces, en los mercados en tecnología, en construcción, en muchos otros segmentos que no los vemos normalmente. A mí me gusta pensar en el segmento de bienes raíces. La gente que en México tiene posibilidades de invertir en Estados Unidos es mucha, es un porcentaje alto. Es quizá un segmento que ya hizo una o dos inversiones en el país y que sí, realmente están volteando hacia Estados Unidos, y hablo de todo Estados Unidos, no necesariamente tiene que ser en la parte en la parte de California o la parte de Texas o la parte, yo te podría decir que hay gente que podría pensar en Filadelfia, puede pensar en otro tipo de zonas, porque hay un mercado que sí paga lo que está ahí de ese lado en Estados Unidos, ¿no? Entonces el estigma de voy a invertir en una casa en California, en la playa, pues sí lo hay, o una casa en Texas, en un lugar muy bonito, o en Miami, ¿no? Entonces yo creo que sí, económicamente estamos preparados para tener un modelo de inversión y llevarlos hacia ese lado y también traerlos hacia este lado. Creo que de las dos partes hay un interés, y genuinamente hay un capital interesante que puede estar muy relacionado dentro de un lado como de otro, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi idea general del tema de inversión, tanto de México a Estados Unidos como Estados Unidos a México, y creo que ese mercado tiene mucho futuro, sobre todo porque no se lo hemos mostrado al segmento que sí está dispuesto a invertir. No le ha llegado una propuesta, pues yo creo que muy clara, contundente y razonable. Entonces ahí se ha perdido mucho, y la gente pues viene a hacer scouting, saber qué puede comprar, pero no hay un proceso eficiente todavía para que lo hagan. Y yo creo que precisamente la idea de este programa y de platicar contigo, Oscar, creo que hay que ir aclarando un poco, no nada más los procesos. Platicábamos de esta idea un poco equivocada de un perfil de inversionista, y Rafa menciona algo interesante, que es
¿Dónde está esa posibilidad de inversión desde países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, desde una posición distinta a lo que tenemos como idea de migración tradicional, que es a trabajos manuales, trabajos de salarios, pues no precarios, no diría yo precarios, pero sí trabajos de un salario con un nivel de adquisitivo poco atractivo para hablar de inversiones. Platícanos un poco en tu experiencia, ahora que nos dabas unos ejemplos que precisamente muestran lo que sería, digamos, casos de éxito, si los podemos llamar así. Platícanos en tu experiencia realmente, y con la perspectiva que estamos viendo en este momento a nivel mundial en términos económicos, que mencionaba al principio, pues plantea un año retador, por decirlo menos. O sea, hay conflictos en el mundo que se combinan con factores económicos, como ahorita, bueno, bien, esta idea de lo que se dio en Estados Unidos al momento de la pandemia, cuando el gobierno pues otorga una ayuda económica a todos aquellos que pierden su trabajo, lo cual pues en este momento está provocando altos niveles de inflación que se combaten a través del aumento de tasas de interés. Por otro lado, un conflicto en Ucrania que no termina de resolverse, que mantiene a los inversionistas pues con un temor de que exista una situación de guerra, por ejemplo, que haga que pues ellos se protejan en metales, por ejemplo, como el oro, dando pie a mucha especulación en los mercados. Dime, o platícanos en tu experiencia y en todos estos años que has tenido la oportunidad de ver muchos tiempos difíciles que han sucedido, incluida una experiencia difícil para ti. ¿De qué manera se puede dar una idea exitosa de inversión y que pudieran nuestra audiencia entender como el procedimiento ideal para que puedan llegar a invertir en Estados Unidos? Como tú bien lo mencionabas al principio, que se creía que la economía estaba rezagada, la realidad es que la economía está en transición y el mundo está en una transición de movimientos económicos importantes, porque la virtualidad es una realidad ya, ¿sí? Lo primero que hay que dejarle claro al mundo entero es que si hay algún problema global, sí, el último en acabarse va a ser Estados Unidos. ¿Sí? O sea que si hay algún peligro, lo mejor es venirse para Estados Unidos. Eso no hay ninguna duda. Yo no escogería pues ningún otro sitio, ¿no es cierto? Ninguno me brinda la fortaleza que tiene este país pues en el campo militar, etcétera, pues que ya son poderíos absolutamente ridículos. Yo creo que metidos en estos temas, pues si bien es cierto que uno no los puede ignorar, los conflictos internacionales, de todas maneras no son los que están guiando en este momento los flujos de la economía. Hay gente que está viendo eso y está viendo oportunidades. Ahora que la gente está mirando para la derecha, miremos nosotros para la izquierda, porque ahí es donde están las oportunidades. Estados Unidos es un sitio maravilloso para invertir y un sitio donde todavía le cabe muchísima inversión. Muchísima inversión. Y estamos hablando nosotros de posibilidades de negocios en el campo de los bienes raíces, etcétera, eso que hemos mencionado hasta ahora, pero ¿qué tal en el mundo de la virtualidad? En el mundo digital, por ejemplo, el que puede traerse su negocio y establecerlo aquí,
habiéndolo ya hecho en México, ¿sí? Traslada ese mismo modelo acá y lo trae en el campo de los servicios, es infinito. Esta es una economía en transición, de verdad, ¿sí? La mayoría de las oportunidades están dándose, pues, y se van a dar en el campo energético, que tenga relación con el medio ambiente. Ese es un crecimiento inevitable, por ejemplo, e importantísimo para cualquier persona que tenga esas inquietudes. Venirse a vincular con esos temas no está yendo al casino, está yendo a oportunidades que tienen dirección y certeza, y presupuesto federal, y leyes federales, y ya cuestiones que los tienen, que dan un horizonte muy claro, ¿no? Lo que vaya a pasar en Ucrania, tú, porque eres una persona informada, pero hay personas a las que no les interesa tanto informar si mañana se levantan y vuelven y hacen negocios y no les pasa nada. Sí, uno obviamente que los negocios se afectan, pero los negocios se afectan, digamos, en términos de capitales ya muy grandes, pues, ¿sí? No para lo que estamos hablando. Lo que está sucediendo en Ucrania seguramente está poniéndole los ojos abiertos a los que fabrican armas, a los que negocian con petróleo, a los que, en fin, pero a los que estamos interesados en hacer negocios de bienes raíces en Estados Unidos o en México, ¿sí? Aquí no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y no ha pasado nada. Yo en ese sentido, son temas pues, que obviamente dan para mucha especulación y como dicen, cada uno carga sus miedos, ¿sí? Pero el gran porcentaje de la población está mirando por otro lado. No se ve afectado con eso, así que el mundo gira y seguirá girando, y las oportunidades están allí, a la vuelta de la esquina. Y en este momentico hay un auge de construcción en Estados Unidos absurdo, ¿sí? Y hay un déficit de vivienda absurdo, y el ritmo de construcción no está todavía llegándole, a duras penas está sobrepasando el 50% de la demanda. Se calcula que siguen 10 años con un déficit de inventarios en el campo residencial. Por el otro lado, las oficinas están de capa caída, porque la gente está trabajando desde las casas. Entonces, ¿qué están haciendo con esas oficinas? Las están reconvirtiendo, ¿sí? Como están reconvirtiendo algunos centros comerciales, porque algunos centros comerciales ya quedaron desuetos, pues ya no tienen sentido. Entonces se vuelven gimnasios, o se vuelven, no sé, dealers de carros, o alguna cosa de esas. Oportunidades hay aquí en Estados Unidos, todas las que uno quiera. Y guiar a una persona, lo importante para el inversionista es que sepa qué quiere, y si no sabe qué quiere, guiarlo, ¿cierto? Hacia dónde puede tener posibilidades, y que tenga el capital para hacerlo. Después de que tenga el capital para hacerlo, descubrir qué podría ser, qué es más afín con las actividades que históricamente viene haciendo la persona o el grupo, etcétera. Ya eso es más sencillo, no sé si están de acuerdo conmigo en eso. Sí, totalmente. Yo quisiera agregar que pues, todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, las experiencias, pues nos dejan como esa idea, a veces incorrecta,
de lo que es la realidad, ¿no? De entender el movimiento económico financiero en el país, Estados Unidos, el tema de las tasas, el tema de negocios. Yo creo que este tema abre la oportunidad a que muchos de nosotros pues, rompamos esos paradigmas, ¿no? De empezar a quitarnos esas ataduras que son con relación a la discriminación, al tema de político, social, que los que han aprovechado esas oportunidades pues les ha ido bien, ¿no? Y muchas veces pues, tenemos como el miedo, y el miedo pues no nos deja creer, ¿no? Siempre la incertidumbre nos paraliza, nos evita que podamos entender hacia dónde se está dirigiendo el mundo, ¿no? No nada más Estados Unidos, sino hacia dónde están dirigiéndose las economías, y entender que, bueno, pues como bien lo dices, y coincido completamente contigo, Oscar, este es un mundo cambiante y globalizado, que si lo entendemos y si nos vamos viendo oportunidades, yo creo que eso va a ayudar a que nosotros, nuestro auditorio y las personas que nos siguen, pues puedan tener mucho mejores oportunidades para su vida, para su familia y para sus negocios, ¿no? Sí. Sí, yo les pongo el ejemplo mío personal. Yo llegué y a pesar de la visa de inversionista, y siempre duré muchísimos años en los cuales no podía sino dedicarme exclusivamente al campo de los bienes raíces. Pero al mes de estar aquí, comenzamos un plan y me puse a construir casas con unos inversionistas. Entonces, en un año construí 9 o 10 casas, ¿sí? Y de ahí se fueron abriendo oportunidades, ¿no es cierto? Ya en el campo de bienes raíces. Entonces, bueno, entonces ahora me compro un terreno porque ya sé cómo es que funciona esto. Y el que tenga esa habilidad y ese interés, se mete por ahí. El que tenga interés en los restaurantes, montará un restaurante y en 5 años tendrá 17. Como ocurre, que es increíble. Aquí Estados Unidos es el país de las oportunidades para personas que vienen con ese tipo de ambición. Para las personas que vienen con el ánimo de establecerse en Estados Unidos y estar tranquilos. Por ejemplo, el tema de los multifamiliares es excelente. Se compran eso y viven de eso, viven tranquilos. Y al final creo que ahora que nos acercamos al... Bueno, no que nos acercamos, sino que, bueno, ya estamos en el mes de febrero, a la mitad del mes de febrero en 2022, y estamos observando todas estas situaciones que mencionas. Me parece que tienen que ver precisamente con cómo concebimos las cosas, y una de las cosas queríamos precisamente desmitificar con este programa que nos haces favor de acompañarnos, Oscar, es esta idea de, bueno, es que cómo voy a moverme a Estados Unidos, o moverse a Estados Unidos es imposible, o no es momento de invertir en ningún lado porque pues esta situación es muy complicada. Y creo que todos estos son realmente mitos que esperamos que con esta plática que hemos tenido contigo, pues nuestra audiencia y aquellas personas que estén interesadas en esto que estamos platicando en este momento, se den cuenta que precisamente son eso, y que no es un momento de oportunidades que no debemos desaprovechar. Y creo que lo que nos estás planteando es una gran oportunidad, porque a final de cuentas tenemos que entender la dimensión de lo que platica sobre la economía de Estados Unidos. Creo que muchas veces no entendemos la capacidad económica del país, la capacidad económica que tiene el país con respecto a otros países. Sí, se habla mucho de China, se habla mucho de la India, se habla mucho de las economías emergentes, pero a final de cuentas, realmente quien sigue moviendo la economía del mundo es Estados Unidos. Pero y eso es algo que no podemos simplemente negar o decir eso, pues no es conveniente invertir, ¿no? Y creo que, bueno, para ya cerrar el programa, Oscar, me gustaría que nos dieras una pequeña reflexión al final de este programa, para que nuestra audiencia entienda, se anime,
tenga esta idea de sembrarle esta semillita de pensar en invertir en Estados Unidos? Antes de hacerte eso, quería aclararte, porque eso también tiene que ver con la dimensión de la economía, que la ayuda, las 2 ayudas que hizo el gobierno a raíz de la pandemia, no fueron para la gente que perdió el empleo, fueron para todos los que habían declarado taxes. El volumen, el monto de dinero fue absurdo, ¿sí? Y realmente la inflación, sí, estamos viviendo unas alzas, una situación de inflación, pero es mínima, es mínima. Estados Unidos tiene la dinámica, o le brinda a uno la dinámica como ciudadano para superar eso fácilmente. No se queda uno varado en eso. Y lo segundo que me pedías, me lo puedes repetir y excúsame que me No, no te preocupes. Varié. No, y tienes razón. Me parece que a final de cuentas, y esto es un ejemplo muy claro de lo que yo decía, la inflación en México siempre es un problema mayor, y así lo percibimos. La inflación en Estados Unidos no lo es. Y ese es precisamente un ejemplo de lo que mencionaba. Y pues una reflexión para animar a nuestra audiencia a que considere la idea de invertir en Estados Unidos. Yo vivo muy agradecido con ese país. Vivo muy agradecido porque me vine como inversionista y no pude seguir como inversionista, y a pesar de eso, sí, ese país me brindó todas las oportunidades para salir adelante, y además levantar una familia. Tengo 3 hijos, todos independientes, excelentemente bien organizados, y se hicieron aquí en Estados Unidos. Ellos no ven las limitaciones que yo todavía veo. Ellos ya alzaron sus alas y se mueven con conocimiento, pues son de aquí, ¿sí? Este es un país maravilloso. Las oportunidades de inversión son infinitas. La iniciativa se premia, y el esfuerzo y la persistencia aquí se ven remuneradas, como dicen, tenfold, aquí multiplicadas por 10. Y hay para todo el mundo, ¿sí? Hay para el que se quiera venir a establecer, como decía antes, y simplemente vivir de la inversión que puede hacer aquí por el dinero que traslade allá del país de donde lo traiga, o el que quiera esté ambicionando crecer y volverse parte de esta oportunidad económica. Lo hay para todos, lo hay para todos. Sí. Excelente, Oscar. Julio, Rafa, también una reflexión final rápidamente sobre esto que hemos platicado el día de hoy. Perdón, estaba... Bueno, sin duda es el momento de empezar a romper paradigmas y aprovechar oportunidades, y pues yo creo que todos tenemos miedo a lo desconocido, pero pues acérquense con nosotros, vamos para ayudarles, para brindarles información que les puede ser útil y que les ayude a lograr sus objetivos, ¿no? Y bueno, pues yo les diría lo mismo, y le agregaría, si tú estás en algún lugar de México o en algún lugar donde nos escuches, de cualquier parte del mundo, y tienes dudas de dónde invertir y te gusta el tema de estar emprendiendo o poner tu dinero en algún lugar donde vas a tener una rentabilidad mayor, vas a ser más productivo, ponte en contacto con nosotros y nosotros te podemos dar la idea más clara de qué hacer. Perfecto. Oscar, ¿dónde te pueden localizar si en algún momento alguien de nuestra audiencia quiere y está pensando en invertir en Estados Unidos? Pues lo mejor sería mi correo electrónico, ¿no es cierto? Perfecto, nos lo proporcionas y lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que toda nuestra audiencia tenga acceso a él.
Y pues queremos agradecerte mucho, Oscar, esta oportunidad de platicar con nosotros, de presentarnos esta idea que definitivamente rompe muchos paradigmas, como mencionaba Julio. Y pues tenemos la idea de platicar de nuevo contigo acerca de otros proyectos que son muy interesantes. Y esta es una serie de 2 programas donde estaremos comentando con la audiencia la idea de las inversiones en otros países. En esta ocasión, pues estamos platicando de cómo invertir en Estados Unidos, que es un mercado, es un gran mercado, simplemente lo vamos a poner en esos puntos. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Te agradecemos mucho, Oscar, el habernos acompañado. Rafa, Julio, muchas gracias por platicar en el programa. Y nos despedimos el día de hoy. Estaremos platicando con ustedes la próxima semana sobre estos temas y que creo que deben estar en nuestra idea de negocios todo el tiempo. Nos despedimos de ustedes, conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín, Rafael Cadena. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.